Ahora sí. Pues, ¿qué tal? México llamando a Vox, bueno, los Mexicans de ultraderecha llamando a Vox porque, o más bien Vox buscando aliados. Sabes que en España se está dando mucho el auge del maltrato hacia las personas LGTB más, ¿no? Ha habido muchas golpizas últimamente. Y que Entonces, todo viene por parte de ese partido Vox. sí, de ese partido Vox de ultraderecha que promete y al final no va a hacer nada porque la economía no está para hacer nada. No, de Únicamente hecho, España es tan peor que nosotros ahorita, prácticamente. O sea, antes presumían de de ser que la primer gente de aquí mundo. se quería ir a España, ahora ya nadie de aquí se quiere, bueno, nadie que sepa cómo está la situación económica ya se va a España. Pues no. Entonces, ¿qué pasa con esos partidos de derecha? La misma Judith Butler lo dijo en una de sus conferencias. Les ofrecen comida, estabilidad y ahora tienes que agradecerme. Por lo tanto, te tienes que unir a mi partido para que yo pueda, de alguna manera, pues, vaya, que me retribuyas lo que yo te he dado, como Claro. figura paternalista, ¿no? Por parte de la iglesia, sobre Y eso todo. pasa aquí con los partidos igual, o sea, la gente que trabaja, que también en México es muy difícil obtener un trabajo, eh, incluso poner tu empresa si no tienes afiliación con ciertos partidos, ¿no? Y lo mismo te exigen, o sea, tú tienes que salir con tu camiseta, ¿no? Del PAN, que sería como el tipo de partido como Vox en España. Pues sí, o este partido, ¿qué? Encuentro Social, Encuentro Solidario, ese es el nuevo también, pero esos no son de católicos, son de evangélicos. Yo la última noticia que supe fue lo del aborto, ¿no? Que ya se despenalizó oficialmente el aborto en Ciudad de México Bueno, eso fue en el 2009, pero ya a nivel nacional no te pueden castigar por eso. y que salió este actor, que Eduardo son, Verástegui, que según en la eh, revista de chismes, pues sí le gusta seguirle a esta cuestión, pero tiene que ser con personas católicas, no puede ser de otra religión. para mí es un gay de closet, o sea, No, gay, sigue siendo súper. gay, pero solamente sostiene relaciones sexuales con hombres católicos. Y entonces mantiene el discurso de que es pro vida, pero, y de que es heterosexual, aunque es gay. ¿Es gay? Sí. Es un hombre gay, o sea, para mí siempre fue muy obvio, pero bueno, Mira, lo que yo he visto últimamente, los más ¿cómo se dice? heteronormado. Heterosexualizados, vamos a decirlo, son hombres gays. La mayoría son hombres gays. Sí, hay mujeres lesbianas, pero son más los hombres gays que son los más heterosexualizados. Le digo porque había un gay que yo conocí aquí donde yo vivo y ya puso que para que no anden en sus marchas ni pidiendo y no sé qué, y compartió un meme pro vida, o sea, güey, o sea, tú no eres, tu esencia no es pro vida, no te vas a reproducir tal como la norma y estás poniendo esas tonterías. Sí, o sea, completamente colonizados. Y ese es el problema de no tener una formación de filosofía política, ¿no? Que hayan quitado la filosofía de los programas de estudio que ni siquiera, bueno, que no sé si antes se daba bien, pero sí, o Pues sea, el sí, hecho de que ni siquiera sepamos qué es izquierda, qué es derecha, déjate de que si existen realmente o no, pero que hay una filosofía política detrás, que no la conozcamos y que seamos personas de la diversidad diciendo eso, pues sí es como medio raro, al menos sin medio, justificarlo. así es. Pero sí, sí, ese actor para mí es como muy extraño. Yo había oído, como vi una noticia hace mucho de que salía con Peña Nieto, de que lo captaron Del avión en el presidencial. avión con el Peña Nieto, que porque también el Peña, pues se sabe que todo su matrimonio fue un montaje, ¿no? Desde el hecho de que se haya casado con una actriz. Ya Ah, no, decía. sí, de hecho, luego se divorció cuando se acabó. Sí, eso fue la evidencia más clara, ¿no? Se acabó el sexenio y se divorcian. Es como, ya se acabó el contrato, se acabó la representación performativa del matrimonio, ya, listo, se acabó la película, corte. Corte, así es. O se acabó la telenovela, ¿no? En este caso, porque era actriz de telenovela. Pues sí, de hecho. Y así es todo, ¿no? Y así de derechas, de izquierda, realmente son lo mismo, nada más que, Pues no sé, hay gente que dice que en realidad no existe, ¿no? Que es o que ya es algo obsoleto, pues hablar de izquierda y derecha. de hecho no existe, para mí no existe, para mí viene siendo lo mismo, porque Pero,
pues a fin de cuentas sabemos que la izquierda al menos se caracteriza por querer ser más progresista, ¿no? según. Eh, Pero, ¿por qué permitió AMLO que viniera Vox a México? No hubiera permitido eso. por lo que hemos dicho desde antes, ¿no? AMLO, pues no es de izquierda. O sea, si es a la izquierda, como se supone que debería ser, pues no está cumpliendo él con esa izquierda, con ese ideal de la izquierda, como se supone. Pues sí. No, entonces, bueno, no sé qué consecuencias habrá. ¿Tú crees que sí se haga algún tipo de... La alianza sí va a haber, pero que tenga Ah, fuerza, quién sabe. exacto, eso voy, que realmente tenga fuerza porque aquí en México con cualquier cosa nos colonizan fácil, como por lo mismo que digo que no hay como conocimiento de filosofía política, Exacto, de historia, ya ni siquiera de de filosofía. historia, sí. O sea, que realmente mucha gente como que, y hablo de mi generación y de las generaciones pasadas, como que nomás la pasaban porque tenían que pasar la materia, pero realmente nadie prestaba atención No, y las de ahora están peor porque ahora ya como digo, ya ni siquiera es parte de la formación. de la currícula, ¿no? Entonces, pues ya, ahora sí que puedo tener ideas de corrientes opuestas y yo creo que estoy en una congruencia, ¿no? Y ese es el problema, que no es congruente. Así es. Pero bueno. Ah, no, qué cosas, la derecha dando sus últimas patadas de ahogado, la verdad. Y no sé, hay mucho, por ejemplo, en estos movimientos de conspiración también hay mucha derecha, o sea, son movimientos en realidad de derecha, ¿no? Son derecha disfrazada, al lado B de las cosas, por Disfrazada. ejemplo, Ujú. disfrazada. El que es real también disfrazado de derecha, aunque está medio raro, ahí sí también disfrazado de derecha. Tiene unas cosas interesantes. Le apuesto más a esa que la que es real, que digo, al lado B de las cosas, pero también es de derecha. Sí, por eso digo yo que deberíamos hacer nosotros nuestro propio movimiento real, ¿no? Donde estuviéramos hablando de cosas que, como lo hacemos aquí, ¿no? Hablando de cosas que están pasando y que Y, probablemente nadie le va a y, dar ese enfoque. y ni satanizar ningún grupo, o sea, nadie tiene la culpa. Sabemos quién tiene la culpa, pero no es ni siquiera las minorías, son nada más peones en el ajedrez. Porque esa es otra falacia, ¿no? De que entonces las minorías son utilizadas y financiadas como si no todo lo que existiera hubiera sido financiado o sea financiado por alguien. Pues va a ser financiado porque les conviene. Como tú Pero todo dijiste, es financiado. todo es financiado, les conviene la banderita de colores, pero hasta ahí. Como ahorita estaba viendo un video de Siobhan Guerrero, que estaba resumiendo un libro de transgénero, del transgender Marxism, y yo, ¿qué? Y yo así, pues Transgender sí, Marxism. ajá. Ah, no lo conozco. ¿De quién es? Ay, pues sabe, lo vi en Amazon bien caro, 1,000 pesos, pero en digital lo voy a comprar a lo mejor si es que Ujú. 200 y algo, pero así en físico está muy caro. Ya. ¿Y de qué va? Pues no ¿O vi, no vi qué el te dijo? resumen completo, pero dice lo que pude ver es que viene rescatando lo que precisamente hablamos, ¿no? De la marginalidad, o sea, porque pues todo este discurso LGTB va enfocado más a un cierto sector, porque las personas de la calle no son escuchadas. Entonces a eso va. Bueno, pues por hoy, ¿qué te parece si revisamos el texto de Butler que teníamos pendiente? Piratita, A ver, ¿cuál es? este es el que dijiste, ¿no? Ah, perfecto. Sí, 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 muy bien. El de Piratita, 64 No, pesos. sí, no, yo también ya lo hago, con todo y la pena. Sí tengo mi librero con mis libros originales, pero ya empecé a tener otra parte para los libros así, tal cual engargolados y Y copias, sorry, sobre. sí, No, no, no sí, tenemos sí. euros, no somos de Europa, no No, nos. no. No, no, no están pendejos. Así que de una vez, I'm sorry, pero no. A los podcasters les digo sorry, no compro libros originales si no están en mi presupuesto. Piratita, híjole. No, es que de verdad no estamos para eso.
Y además, pues ahora sí que el conocimiento libre, ¿no? Digo, sí, yo sí estoy a favor de que los autores reciban pago por sus libros y todo. Mira, es como si yo tuviera dinero, claro que lo compro original. Claro, Cuando tengo exactamente, dinero original, obvio, pero pues si no hay, no exacto, hay. exactamente. Sí, yo también tengo exactamente la misma postura que tú, así como de, bueno, y de hecho es lo que, de eso tengo mi biblioteca, de cuando dije, bueno, ahora tengo dinero, voy a comprar un libro que es importante, ¿no? Que me va a servir, Yo también tengo así mi pero biblioteca, pero pues cuando no hay, no hay. sí, pero así que ni modo, no siempre se puede. Así es. Entonces, ¿qué te parece si empezamos en la página 12? Ujú. Digo porque yo estoy ciego y por eso lo traje aquí a colación el librito Sí, no este. está perfecto para leerlo así como en tu casa Ah, bueno, y entonces lo leo en la pantalla. como tú quieras. Digo, yo lo voy a proyectar, pero si tú quieres leerlo ahí o Lo leo mejor aquí porque si me cansé, ya ves, se cayó esta madre. como se te haga más fácil. Ay, Dios. A A ver, ver, entonces empezamos acomódate. Eh, en ahí, en la página 12. a ver. Está media fumada la Judith Butler, ¿eh? No es que está tan entendible la primera, pero bueno. La página 12 del libro, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Porque aquí viene diferente. Esa es la introducción. Ah, Empieza citando a Foucault. Nomás ah. que nos saltamos las citas y empezamos directamente con el texto, yo digo. Oye, ¿tú sabes cómo hacer para fijar este texto a la izquierda? Porque quiero fijarlo a la izquierda, pero no sé cómo. No, pues no sé. O no se puede. Yo digo que no se puede, ¿no? A ver, a ver. Entonces vamos como forma de poder, ¿eh? Sí. Bueno, y pues tú empiezas, tienes la voz bonita, yo siempre digo eso. Ok, a ver. Déjame. Aquí. Como forma de poder, el sometimiento es paradójico. Una de las formas familiares y agónicas en que se manifiesta el poder consiste en ser dominado o dominada por un poder extremo a uno. Descubrir, sin embargo, que lo que uno es, que la propia formación como sujeto depende, de algún modo, de ese poder, es algo muy distinto. Estamos acostumbrados a concebir el poder como algo que ejerce presión sobre el sujeto desde afuera, algo que subordina, coloca por debajo y relega a un orden inferior. Esta es ciertamente una descripción adecuada de una parte de las operaciones del poder, pero si siguiendo a Foucault entendemos el poder como algo que también forma al sujeto, que le proporciona la misma condición de su existencia y la trayectoria de su deseo, entonces el poder no es solamente algo a lo que nos oponemos, sino también de manera muy marcada algo de lo que dependemos para nuestra existencia y que abrigamos y preservamos en los seres que somos. El modelo habitual para entender este proceso es el siguiente. El poder nos es impuesto y debilitados por su fuerza acabamos internalizando o aceptando sus condiciones. Lo que esta descripción omite, sin embargo, es que el nosotros que acepta esas condiciones depende de manera esencial de ellas para nuestra existencia. No existen condiciones discursivas para la articulación de ningún nosotros. El sometimiento consiste precisamente en esta dependencia fundamental ante un discurso que no hemos elegido, pero que paradójicamente inicia y sustenta nuestra potencia. La sujeción es el proceso de devenir subordinado al poder, así como el proceso de devenir sujeto. La sujeción es el proceso de devenir subordinado al poder, así como el proceso de devenir sujeto, o sea, es las dos cosas. Es lo que está diciendo, ¿no? Que no es
como que nada más alguien me oprimió y ya, sino que ese yo ya está constituido por el poder, eso es lo que está diciendo. Ya sea a través de la interpelación en el sentido de Althusser o a través de la productividad discursiva en el sentido de Foucault. El sujeto se inicia mediante una sumisión primaria al poder. Aunque Foucault es consciente de la ambivalencia de su planteamiento, no desarrolla los mecanismos específicos por los cuales el sujeto se forma en la sumisión. Su teoría no solo no otorga mucho protagonismo al ámbito de la psique, sino que tampoco explora el poder en esta doble valencia de subordinación y producción. La sumisión es una condición de la sujeción. Resulta pertinente preguntar, ¿cuál es la forma psíquica que adopta el poder? Un proyecto de estas características nos obliga a elaborar una teoría de la psique a la teoría del poder, tarea que los autores adscritos tanto a la ortodoxia Foucaultiana como a la psicoanalítica han eludido. Aunque no prometo ninguna síntesis grandiosa en el presente trabajo, me propongo explorar algunas perspectivas provisionales con las cuales cada una de estas teorías puede iluminar una a la otra. El proyecto no empieza ni termina con Freud y Foucault. El problema de la sujeción de cómo el sujeto se forma en la subordinación es abordado en la sección de Fenomenología del Espíritu, donde Hegel describe el acercamiento a la libertad por parte del esclavo y su decepcionante caída en la conciencia desventurada. El amo, quien al principio parece ser externo al esclavo, reemerge como la propia conciencia de éste. La desventura de la conciencia emergente es su propia autocensura, el efecto de la transmutación del amo en realidad psíquica. Las, auto, las automortificaciones que pretenden corregir la insistente corporeidad de la autoconciencia instituyen la mala conciencia. Aquí ya está completamente en Hegel, yo creo que por eso te dices que es muy oscuro, porque así ya se ve la influencia hegeliana. Sí, de hecho. Esta figura de la conciencia vuelta sobre sí misma prefigura la descripción de Nietzsche en la genealogía de la moral, del proceso por el cual la represión y la regulación generan los fenómenos superpuestos de la conciencia y la mala conciencia, y de cómo estos últimos se vuelven esenciales para la formación, la persistencia y la continuidad del sujeto. En todos los casos, el poder que en un principio aparece como externo, presionado sobre el sujeto, presionando al sujeto, a la subordinación, asume una forma psíquica que constituye la identidad del sujeto. Es decir, aquí lo que ella está analizando o lo que dice es que tanto Foucault como Freud no explican bien como esa parte psíquica, ¿no? Pues es lo que entiendo que dice, que hay que no es solamente es algo externo, aunque según yo Foucault sí lo aborda más, Freud no estoy seguro, pero es lo que entiendo que dice hasta ahorita. La forma que asume el poder está inexorablemente marcada por la figura de darse la vuelta, una vuelta sobre uno mismo o incluso contra. Esta figura forma parte de la explicación de cómo se produce el sujeto, por lo cual, en sentido estricto, no existe un sujeto que se dé la vuelta. Por el contrario, la vuelta parece funcionar como inauguración tropológica del sujeto, como momento fundacional cuyo estatuto ontológico será siempre incierto. ¿Quieres continuar? Por ello, parece difícil, si no imposible, incorporada a la descripción de la formación del sujeto, de qué o de quién se dice que se da la vuelta y cuál es el objeto de la misma. ¿Cómo es posible que a partir del retorcimiento ontológicamente tan incierto se forje un sujeto? Quizás lo que ocurre es que al incorporar esta figura ya no estamos intentando ofrecer una descripción de la formación del sujeto, sino que nos estamos enfrentando más bien a la premisa tropológica que subyace a cualquier descripción de este tipo, una premisa que facilita la explicación, pero también le marca un límite. Parece que en cuanto intentamos determinar cómo el poder produce los sujetos súbditos, cómo estos acogen al poder
que les inaugura, ingresamos a este dilema antropológico. No podemos asumir la existencia de un sujeto que lleva a cabo una internalización mientras no tengamos una descripción de la formación del sujeto. La figura a la que nos estamos refiriendo aún no ha cobrado existencia ni forma parte de una explicación verificable. Sin embargo, sigue teniendo cierto sentido la referencia a ella. La paradoja del sometimiento conlleva una paradoja referencial. Nos vemos obligados a referirnos a algo que aún no existe. Intentamos dar cuenta de cómo nace el sujeto mediante una figura que provoca suspensión de nuestras certezas ontológicas. Que esta figura sea ella misma una vuelta es especular en sentido retórico y performativo. Vuelta es el significado griego de tropo. Por tanto, el tropo de la vuelta indica y a la vez simplifica el carácter tropológico del gesto. La sujeción inaugura de algún modo la tropología, o lo que sucede es que resulta inevitable recurrir a la labor inaugural de los tropos al intentar dar cuenta de la generación del sujeto. Retomamos esta cuestión hasta el final del trabajo, cuando analicemos cómo la explicación de la melancolía participa en el mismo mecanismo que describe, produciendo topografías psíquicas que son claramente tropológicas. La escena de la interpelación que presenta Althusser es un ejemplo de los esfuerzos casi literarios para explicar la producción del sujeto por medios lingüísticos. La doctrina de la interpretación de Althusser es una clara precursora de las posteriores ideas de Foucault sobre la producción discursiva del sujeto. Naturalmente, Foucault insiste en el que el sujeto no es hablado a la existencia y que las meretrices de poder y discurso que lo constituyen no ejercen una acción productiva singular o soberana. Aún así, Althusser y Foucault coinciden en que el proceso adjustment implica una subordinación funcional. En el ensayo de Althusser, Ideologías y aparatos ideológicos del Estado, la subordinación del sujeto se produce mediante el lenguaje como efecto de la voz autoritaria que interpela al individuo. En su célebre ejemplo, un policía interpela a un transeúnte que pasea y éste se da la vuelta y se reconoce como la persona interpelada. La interpelación, la producción discursiva del sujeto social, tiene lugar en el intercambio por el cual el reconocimiento es ofrecido y aceptado. Resulta significativo que Althusser no dé ningún indicio de que por ese individuo se da la vuelta, aceptando así que la voz se dirige a él o a ella y aceptando la subordinación y normalización que se impone. ¿Por qué se da la vuelta el sujeto en dirección a la voz de la ley y qué efecto tiene esta vuelta en la inauguración del sujeto social? ¿Es esto un sujeto culpable y en caso afirmativo, cómo llegó a serlo? ¿Sería quizás necesaria una teoría de la conciencia que complementase la teoría de la interpelación? La interpelación del sujeto mediante el llamamiento inaugural de la autoridad estatal presupone no solo que ya se ha producido la inculcación de la conciencia, sino que está entendida como el funcionamiento psíquico de la norma reguladora que constituye una operación específicamente psíquica y social del poder, de la cual depende la interpelación, pero de la que no puede dar cuenta. Por otra parte, el modelo de poder implícito en la descripción de Althusser atribuye poder performativo a la voz autoritaria, a la voz de la sanción y por consiguiente al lenguaje entendido como habla. ¿Cómo podemos explicar entonces el poder del discurso escrito o el discurso burocrático que circulan sin voz ni firma? Por último, pese a una gran utilidad de la teoría del Althusser, está implícitamente constreñida por la noción de un aparato estatal centralizado, modelado sobre la base de la autoridad divina cuya palabra es acto. Foucault desarrolla su noción de discurso en parte como respuesta del modelo de habla interpelativa soberana de teorías como la del Althusser, pero también para tomar en cuenta la eficacia del discurso en manifestaciones distintas de la palabra hablada. ¿Puedes continuar? Sí. Déjame tomar agua. Yo también, porque ahora sí ya la voy entendiendo. Yo más o menos.
Es que está hablando de lo, pero según yo, esto sí está en Foucault, o sea, de cómo el sujeto ya es una producción del poder. Entonces, esto lo explicaba Leonardo Silvestre en algún video, me acuerdo que lo explicó muy bien porque hablaba eh, de que la política clásica, digamos, como lo ve el Estado, considera que nosotros somos autónomos y Eso que, sí. como dice el marxismo, ¿no? O sea, que si nos quitan el capitalismo, ya somos libres. Y lo que dice Foucault es que en realidad no, porque ya nuestra subjetividad ya está construida capitalísticamente, por decirlo así. Pues es la voz de mando, ¿no? Lo que estamos pasando con ahora con lo del bicho este, la voz de mando. Sí, exactamente. O sea, ¿por qué nos pueden decir no sales de tu casa, te tapas la boca? O sea, yo puedo ahorita decir, pues no lo hago, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Me subo a un camión, a un taxi y ¿qué me van a decir? Te tienes que tapar la boca. Entonces, o sea, ¿cuál es la posible autonomía que yo podría tener frente a ese acto? Así Si es. si me lo dijera alguien que no está investido por el Estado, pues ninguna, ¿no? Probablemente si me lo dice una persona, yo podría ponerme a pelear, como hemos visto que ha sucedido, ¿no? Porque hay videos de eso, gente que está en el tren y pelea con otra que le dice, ¿por qué no traes mascarilla? Pero si te lo dice el policía, pues ahí ya no es lo mismo, De hecho, porque ahí es el Estado el que te está hablando. Es lo que dice acá atrás, ¿no? O sea, es una invocación performativa que tiene que ver con la ley. Entonces, en el momento en el que tú formas parte de la ciudad, eres un cuerpo que está, pues que forma parte de eso. O sea, por eso yo decía en videos anteriores, lo que hacemos, que es una confusión que mucha gente tiene con con las personas que tenemos posturas anticapitalistas, de creer que estamos afuera del capitalismo, ¿no? O sea, no. de hecho, eso ni siquiera los más clásicos anticapitalistas nunca, o sea, mientras no hubo la revolución, nunca hubo eso, ¿no? Y ahora que ya se sabe que como dice Byul Chulhan, que la revolución ya ni siquiera es posible, nadie está fuera del capitalismo. O sea, tenemos posiciones de resistencia. Eso es lo que se puede tener. Pero necesitamos el capitalismo como ahorita estamos usando una plataforma hecha por el capitalismo. Sí, o sea, resistencia, sí, ¿qué significa eso? ¿No? O sea, que vamos a usar productos capitalistas que nosotros no estamos al margen de eso, pero no vamos digamos, a tomar el discurso neoliberal de decir que esto está muy bien. Esa es la resistencia. O sea, nosotros estamos usando esta plataforma para criticar eso. Así es. Y no es incongruente, o sea, porque esa es la crítica que muchos hacen, ¿no? Entonces, ¿por qué estás diciendo eso si estás usando un iPhone, ¿no? Porque el iPhone se necesita fuerza, o sea, no es que yo lo quiero, ese es el problema. Así es. Vínculos apasionados. La idea de que el sujeto está apasionadamente apegado a su propia subordinación ha sido invocada cínicamente por quienes intentan desacreditar las reivindicaciones de los subordinados. Que es lo que yo estaba diciendo ahorita. Sí. El razonamiento es el siguiente. Si se puede demostrar que el sujeto persigue o sustenta su estatuto subordinado, entonces la responsabilidad última de su subordinación quizás resida en él mismo. Por encima y en contra de esta visión, yo argumentaría que el apego al sometimiento es producto de los manejos del poder y que el funcionamiento del poder se transparenta parcialmente en este efecto psíquico, el cual constituye una de sus producciones más insidiosas. Si siguiendo a Nietzsche aceptamos el sujeto es formado por una voluntad que se vuelve sobre sí misma, adoptando una forma reflexiva, entonces el sujeto sería la modalidad del poder que se vuelve contra sí mismo. El sujeto sería el efecto del poder en repliegue. Ya el psicoanálisis alude a un sujeto que es simultáneamente formado y subordinado. La reformulación de Foucault, según la cual la subordinación no solo es
presionada sobre el sujeto, sino que también lo forma, es decir, que es presionada sobre el sujeto en el curso de su formación, sugiere que existe una ambivalencia en el lugar de emergencia del sujeto. Si el efecto de autonomía está condicionado por la subordinación y esta subordinación o dependencia fundacional es rigurosamente reprimida, entonces el sujeto emerge al mismo tiempo que el inconsciente. La definición Foucaultiana de la sujeción como la simultánea subordinación y formación del sujeto cobra un valor psicoanalítico concreto cuando consideramos que ningún sujeto emerge sin un vínculo apasionado con aquellos de quienes depende de manera esencial, aun si dicha pasión es negativa en sentido psicoanalítico. Aunque la dependencia del niño no sea subordinación política en un sentido habitual, la formación de la pasión primaria en la dependencia lo vuelve vulnerable a la subordinación y a la explotación, tema que ha concitado gran interés en los discursos políticos recientes. Por otra parte, esta situación de dependencia primaria condiciona la formación y la regulación política de los sujetos y se convierte en el instrumento de su sometimiento. Si es imposible que el sujeto se forme sin un vínculo apasionado con aquellos a quienes está subordinado, entonces la subordinación demuestra ser esencial para el devenir del sujeto. En tanto que condición para devenir sujeto, la subordinación implica una sumisión obligatoria. Por otra parte, el deseo de supervivencia, el deseo de ser, es un deseo ampliamente explotable. Quien promete la continuación de la existencia explota el deseo de supervivencia. Prefiero existir en la subordinación que no existir. Esta sería una de las formulaciones del dilema, donde también hay un riesgo de muerte. Esta es una de las razones de que los debates en torno a la realidad del abuso sexual infantil tiendan a definir erróneamente el carácter de la explotación. No se trata simplemente de que el adulto imponga de manera unilateral cierta sexualidad, ni de que el niño fantasee de manera unilateral con cierta sexualidad, sino de que se explota el amor del niño, un amor que es necesario para su existencia y se abusa de su vinculación apasionada. Aquí me recuerda mucho a los familiares que abusan de los niños, ¿no? O sea, porque ese vínculo o esa dependencia a supervivencia, si tú le dices a tu mamá o lo que sea, a tu papá o a quien sea, va a pasar esto. Entonces, por lo tanto, bueno, si pasa eso, no voy a poder ni sobrevivir, ni existir, ni lo que sea. Por eso es que se callan. O incluso no hablemos solo de abuso sexual, ¿no? Hablemos de abuso, Psicológico. ajá, psicológico, de abuso en la formación de tu propia subjetividad y de tu psique, ¿no? Para utilizar estos conceptos. O sea, pensemos en todas las personas de la diversidad sexual que no pueden vivir su identidad, por ejemplo, de género, ¿no? Ahora vi de esta persona Andra, de la que hablamos que era una persona no binaria en la sesión pasada. Ella vi que dijo en un video que su familia no sabía que era no binaria y que literalmente lo sacaron del closet con todo este revuelo que se armó. Sin pedirlo, porque sabemos que en México se viene de familias muy conservadoras, muy ignorantes en el tema, y que realmente ignorantes en todos los sentidos, ignorantes de que no me interesa saber, aunque tenga las herramientas ahí, porque mi estructura me es cómoda y cambiar duele. Entonces yo prefiero dejarlo así. Y por eso decía, ¿no? Aquí Judith Butler habla de abuso sexual, pero pensemos en otros tipos de abuso. O sea, hay abuso, para mí eso es un abuso. ¿Por qué? Y tiene que ver con lo que dice ella, porque si tú dependes de tu familia, pues ahí Así hay es. una dependencia, exacto, de muerte, ¿no? O sea, Hay si una no, dependencia, por ejemplo, en mi caso, una dependencia económica, médica, o sea, yo por eso lo hago, no porque emocionalmente ya dependa de ellos, eso hace mucho lo dejé atrás, sino porque hay una dependencia de supervivencia, y claro, ¿por qué no hablamos de abuso económico? de ¿No? abuso Abuso, económico. sí.
Sí, porque de lazos emocionales, ahorita no puedo hablar así, si quieres en otro video ya nos ponemos más profundos en eso. Lazos emocionales o de empatía, pues ahí disto mucho, ¿no? Pero ya, pues básicamente es económico, nada más, eso es todo. Y es que, ¿qué opciones hay, no? Porque a mí me gusta mucho este tipo de filosofía proveniente de Foucault, porque Foucault habla de eso, ¿no? Y tiene que ver con el concepto de poder que está trabajando aquí Judith Butler, porque es lo siguiente, ok, que es la ingenuidad que mucha gente cree, ¿no? De decir, bueno, me voy de mi casa, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? Vas a tener ¿Dónde? vas a tener una dependencia, tienes una dependencia económica familiar, ¿no? Si tú Sí, te vas, ¿qué dependencia económica vas a tener? La del lugar en el que trabajes. es la misma, porque vives a medias. Sí, porque muchos se regresaron en la pandemia a sus casas originales. Exactamente. O sea, ¿por qué nadie habla de eso? Sí, Realmente la crisis económica, a ver, si a los de la difícil. generación X les pegó lo de la del 2008, imagínate nosotros cómo nos va a ir, o sea, esto es grave, pero la gente vive muy feliz en sus redes sociales y según eso siendo influencer, pero realmente nuestra generación la tiene dura y porque nos juzgan de manera arbitraria, pero no. Básicamente las condiciones de vida son para unos cuantos nada más. Sí, en la generación de mis papás, por ejemplo, a mí me cuentan, en ese tiempo, realmente si tú tenías una licenciatura, ya tenías un trabajo asegurado. Era seguro que ibas a encontrar un trabajo. Es Ahora ya no. más, en la generación de mis papás, de la generación de mi abuela, o sea, si ya tenías la primaria, ya sabes leer, ya te contrataban de maestro. No, y ahorita para que te contraten de cualquier cosa, ¿no? Ya no digas de lo que estudiaste, o sea, por eso decía, este capitalismo, a fin de cuentas, lo que terminó generando, pues es una dependencia económica, ¿no? Entonces, muy bien, se tiene a la familia como esta supuesta estructura social, ¿no? En donde tú dependes de tus papás cuando eres un niño hasta que supuestamente te independizas, ¿no? Pero este concepto de independencia hoy es más falaz que nunca, porque ¿cuál independencia? O sea, ¿te sales para qué? Para ir a depender económicamente de un empresario que no te paga ni lo mínimo, que es lo que dices, ¿no? Porque la gente se regresó a su casa natal cuando ya tenían trabajos. Pues sí. O van a decir, es que, por ejemplo, de la libertad financiera, ok, no muchos lo entienden. Y todavía no, o no muchos pueden, porque todo el mundo les dice. Yo he visto videos de gente que tiene una libertad financiera, ok, si te enfermas o tienes una enfermedad crónica, ya valió madre tu libertad financiera. Y eso yo lo he vivido en carne propia. O sea, a mí no me vengan a decir que no es cierto. Es que libertad financiera, ¿qué es eso? ¿No? Es como Pues libertad. libertad financiera es no depender de un jefe, no de estar en una empresa, pero es algo que no te van a enseñar en la escuela, obviamente, ¿no? Pero bien dicen, si hay algo extraordinario en tu vida, adiós libertad financiera. Y lo mismo videos dicen. Y es lo que analizamos con Han, ¿no? Con Byung-Chul Han. Esto que Ujú. llaman libertad financiera, pues a fin de cuentas es la sociedad del rendimiento que te dice que tú seas tu propio jefe y pues sí, todo muy bonito, pero exactamente, ¿no? Si yo vivo solo y me enfermo de una enfermedad que me tira, ¿qué voy a hacer? O sea, necesito, ni Asistente. mínimo, ajá, ni mínimo voy a necesitar contratar a alguien que venga a mi casa, porque si no, ¿cómo? Pues ayer vi un programa de, bueno, una noticia, ¿no? De una señora que le pegó una enfermedad química, no sé cómo lo menciona en el libro de la necropolítica. Esa señora no puede hacer absolutamente nada, no puede ir a ningún lado, nada, nada. Ya es dependiente absoluta de sus hijos y de su esposo. Se le acabó la vida. Y es lo que dice el libro, ¿no? A esas personas, ¿quién les da voz? Nadie. ¿Por qué? Porque ya no sirven para el sistema. Ya, adiós. Todo les duele, no pueden salir y así. Y se supone que no existen, ¿no? Porque eso es lo que pasa, se invisibilizan y para este sistema, sociedad del rendimiento, se da por hecho que todos podemos, lo que dices, no todos podemos llegar a tener libertad financiera si nos esforzamos con la meritocracia. Sí, sí, sí. Pero no Y todos tienen esa capacidad.
No, y actualmente ni siquiera la manera de hacerlo, ¿no? Porque, claro, si yo tengo 20,000 amigos, que es un capital social, 20,000, si yo tengo 20 amigos, de los cuales uno de ellos me puede dar un empleo, y yo sé que más o menos voy a estar bien porque puedo basarme en esa relación de amistad, pues entonces ahí ya hay una ventaja, ¿no? No es lo mismo que salir de la universidad y no tener ningún tipo de vínculo empresarial con nadie y ir a pedir trabajo como se supone que tú lo tienes que hacer, ¿no? O sea, que ves un anuncio, vas a una entrevista, expones tu currículum en el que dices, bueno, yo estudié tal cosa y tengo los méritos para desempeñar este trabajo. Y muchas veces ni que te presentes así te lo dan. No, porque supuestamente ya tienes que tener experiencia. Fíjate que esto viene ya, ahora sí, va a ser un poco personal, pero no tanto. Ahora mi mamá dice, bueno, yo te puedo ayudar con el título de la maestría, pero no te voy a pagar nada. ¿Sabes por qué? Porque en todos los años que tienes licenciatura nadie te ha contratado, no tienes palancas y eso. Dice tu amiga, te va a decir todo eso que muy bonito. ¿Por qué? Porque ella está trabajando en la universidad, tiene palancas, o sea, y todo está bien, pero tú no. No, aquí lo que, digamos, en este tipo de carreras ya lo sabemos, lo que tenemos que hacer, terminar haciendo es ser autónomos prácticamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacemos? O sea, damos cursos, damos clases, o sea, tratamos de hacer eso, pero pues sí es difícil sin una plataforma, ¿no? Es complicado. Es complicado y quien te conozca y a quien le gustes y como me dijo un psiquiatra, es que eres una persona desperdiciada y yo qué puedo hacer si para el sistema yo no soy alguien que sirva dentro de los estatutos o los cánones que me marca esa sociedad. Ujú, exactamente. Pero bueno, Entonces, pues bueno, ya esto es parte del proyecto que tenemos, ¿no? Esperamos que podamos sacar adelante y sí, yo creo que deberíamos hacer algún tipo de, por eso yo decía, o sea, dar cursos, ¿no? Aunque sea en internet pues sí, y, dar cursos en y- internet. y promover yo te digo, estuve promoviendo cursos, pero llega gente que no, o sea, es como, güey, no Güey, sé, tengo que tomar un curso de mercadología para ver cómo venderlo porque sí es muy, sí, marketing digital. ajá, porque es muy extraña la gente que, o sea, según yo no era como gran ciencia, pero o llega gente que también está en nuestra misma situación y no tiene dinero, y yo digo, bueno, ok, no tengo problema con becar a algunas personas, ¿no? Pero pues no puedo becar a todos, porque entonces ya no sería mi trabajo, ya no sería un trabajo, o sea, ya no sería lo que necesito hacer para vivir. Y, o la otra llegó, por ejemplo, a mí me llegó gente que eran profesores en la universidad y yo dije, ¿para qué un profesor de la universidad quiere tomar un curso? O sea, se me hace muy... Pues nada, para criticarte, pues que para qué Sí, más. exactamente, a eso iba, digo, ¿lo van a tomar para eso? Digo, bueno, O para plagiártelo también, eso es uno. también. Que no te Sí, creas, yo mm, sí pienso ofrecer cosas que, por ejemplo, lo de la necropolítica no lo puedes decir en la universidad, literal. Y te lo digo porque me acaba de hablar otra compañera que estaba trabajando también el tema de necropolítica en su tesis y ya me acaba de hablar para decir que ya la boicotearon. Lo mismo que me hicieron a mí. O sea, ¿y, y no por quieren que qué? se hable de esos porque no puedes hablar nada de necropolítica. ¿Y eso por qué no? Sí. Nada. ¿Por qué? Porque resulta que ellos tienen vínculo con el Estado. O sea, todos Ujú. ellos tienen vínculo con políticos o directamente tienen algún familiar o ellos mismos se van a postular como, no sé, alcalde, gobernador o algo en algún momento y pues obviamente no pueden, nadie puede salir con una tesis que hable criticando al Estado. Eso es lo que me di cuenta ahorita, por lo menos aquí, en Jalisco. Ah, pues yo digo que en todos lados, o sea, como no somos un canal, bueno, al menos el mío no es un canal grande, ni el tuyo tampoco, pues no nos censuran, pero si si tenemos incidencias, sí nos tumban los videos y nos censuran. Pero bueno, mientras nos damos a conocer, pues hay que seguir haciéndolo. Yo por eso dije, yo sí quiero dar este curso y voy a dar este curso de necropolítica en algún momento, ¿no? Ya que encuentre la gente, voy a seguir haciendo promoción a ver hasta cuándo llega gente
Gente que de verdad quiera aprenderlo Ujú. y no hace con sus, ay, es que yo soy investigador, güey, no. Ay, porque sí me llegó una hasta que yo soy del área médica y yo así de, ok, puede llegar, sí, sí estoy abierto a que llegue gente de cualquier lugar, pero es así como de que, como diciendo yo ya sé, ¿no? Entonces yo me quedo así, bueno, si ya sabes para qué estás queriendo tomar un curso. O sea, es como, Pues sí, ¿qué dices, no? Que llega gente que nada más quiere llegar a criticar, pero yo digo, bueno, pues entonces paguen si quieran, ¿no? Ah, pues porque ya sí. cuando decía cuesta tanto, ya no contestaban. Entonces yo decía, ay, ¿qué pensaban? O sea, que iba a ser, ahora sí que iba a ser platiquita de amiguitos y nada más así, no. Podemos hacer amistad, pero es un trabajo. Así es. Entonces, sí, yo te propondría eso, o sea, que planearas como dar algún curso. Y porque, por ejemplo, está esta página de Colectivo de Ciencias Sociales, yo creo que eso, ellos son como un grupo también que hacen eso, porque nunca he visto que, yo solo he visto la página. Pues yo he visto que Pero- comparten libros y van a hacer un curso ahorita de filosofía de la mente o algo así. Y siempre están anunciando cursos y parece que tienen gente porque siguen subiendo y subiendo. Supongo que sí tienen gente que asiste. De filosofía de la mente. Digo, ah, mira mis viejos días de la universidad, que todo era filosofía de la mente, epistemología y filosofía analítica. Y yo lo que quiero es dar otra cosa, justo eso, ¿no? Que me di cuenta ahorita, estos temas no se pueden tocar en la universidad. ¿Por qué? Pues no me interesa, ¿no? Pero digo, eso nos da un punto extra porque ya nosotros estamos trabajando algo que no trabaja nadie. Y eso Mm, también es un plus. Pues, Entonces, sí, yo te propondría eso, tal vez sería una opción, ¿no? Que pensaras dar algún curso de lo que has estudiado, de algo que se te ocurra que puedes dar y eso podría ser pues sí. algo. Pues sí, ya que no tenemos muchas opciones, ¿verdad? Sí, como este güey que vendía, ¿qué? Los cursos de Paul Preciado y que está con una capucha y de acá, ¿sí te acuerdas, no? Aquí. Que decía teoría nómada o algo así, ¿no? Que se ponía como un Ah, pasamontañas. sí, 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 sí. No, Eh, de hecho, ya no supe qué se hizo porque antes publicaba en todos los grupos y creo que ya no sé qué pasó. Ay, sí, pero de esas personas ¿Se le habrá caído radicales, su proyecto? a lo ¿Eh? mejor sí, de esas personas radicales que, como tú dices, hacen uso del capitalismo, pero pues no son muy obvios. O sea, yo vi que, o sea, a mí lo que él exponía sí se me hacía bien. O sea, yo vi algunos de sus videos, se me hacía bien. Incluso vi que entrevistó a varias personas, entrevistó a Sayak Valencia, creo, a Leonor Silvestri, o sea, que sí se estaba moviendo, pero por lo mismo yo decía, pues esa persona sí tiene dinero, o sea, no, para mí no era pobre. O sea, así como al nivel que estamos nosotros ahorita, pues no. No, Yo no podría, o sea, yo no podría, por ejemplo, ni siquiera viajar aquí a México si no me invitan. O sea, si no me dieran una invitación así, yo no podría. Y él parecía que hacía giras así por todo el país. En ese entonces, ¿no? en ese entonces sí, entrevistó también a Siobhan Guerrero, a la doctora esta Ajá, sí. de trans, a doctora trans, o sea, todos esos. Sí, pues sí estaba bien, digo, qué padre que tuviera su proyecto, pero ¿qué pasó? Supongo que la pandemia ya le afectó también, Es porque que la pandemia tiró muchas cosas, ¿no? y es que ahorita sí va a ser, ya va a ser todo virtual, por eso digo, ya podría ser una posible ventaja, ¿no? Que ya no ver los cursos de manera presencial al lugar en el que estás, sino directamente ya proyectarlos a cualquier lugar, ¿no? Que te puedan ver y ofrecer el curso de manera virtual. Pues sí. A ver, ¿en qué nos quedamos? En lo del abuso sexual, que nos dio para mucho. El abuso sexual. Infantil tienden a definir erróneamente el carácter de la explotación. No se trata simplemente de que el adulto imponga de manera unilateral cierta sexualidad ni de que el niño fantasee de manera unilateral con cierta sexualidad, sino de que se explota el amor del niño, un amor que es necesario para su existencia y se abusa de su vinculación apasionada. ¿Ya lo encontraste? Sí, Ah. Consideremos que el sujeto no solo se forma en la subordinación, sino que ésta le proporciona su continuada condición de posibilidad. El amor del niño es anterior al juicio y la decisión,
Un niño cuidado y alimentado de modo aceptable sentirá amor y solo después podrá discriminar entre aquellos a quienes ama. Si quieres continuar. Esto no significa que el niño ame ciegamente, puesto que desde muy pronto tiene un discernimiento y una intuición significativos, sino solo que para poder persistir psíquica y socialmente debe haber dependencia y formación de vínculos. No existe la posibilidad de no amar cuando el amor está estrechamente ligado a las necesidades básicas de la vida. El niño no sabe a qué se vincula, sin embargo, tanto el bebé como el niño deben vincularse a algo para poder persistir en sí mismos y como sí mismos. Ningún sujeto puede emerger sin este vínculo formado en la dependencia, pero en el curso de su formación ninguno puede permitirse el lujo de verlo. Para que el sujeto pueda emerger, las formas primarias de este vínculo deben surgir y a la vez ser negadas. Su surgimiento debe consistir en su negación parcial. A esto me recuerda un poco a Vegano y Antisistema, que decía que un niño puede ser independiente. Digo, no, estás mal. ¿Cómo puede ser que un niño sea independiente? Por eso te digo que a él le falta formación. O sea, Sí, sí, y es muy inteligente y sí, sí piensa bien muchas cosas, pero hay, ya cuando se trata de, porque esto es más profundo en realidad. O sea, entiendo por qué no se le ocurre, porque no es tan simple entenderlo. pues sí. Pero bueno, dice, ella explica en parte el sometimiento de humillación del adulto al enfrentarse a los primeros objetos de amor, padres, tutores, hermanos, el sometimiento retardado de indignación con que afirma, no es posible que yo haya podido amar a una persona como esa. Ay Dios. El enunciado admite la misma posibilidad que está negando, con lo cual el yo aparece fundado sobre el repudio, cimentado en y por esa imposibilidad firmemente imaginada. Por consiguiente, el yo se ve amenazado en lo esencial por el fantasma de la reaparición de ese amor imposible, condenado a ese re, res, ¿qué? Resen, res, Resignificarlo. resignificarlo en el inconsciente, reviviendo y desplazando una y otra vez el escándalo y la imposibilidad que representa instrumentado la amenaza que supone para el propio sentido del yo. Yo no podría ser quien soy si amase del modo en que aparentemente amé. Si he de persistir siendo yo mismo, deberé seguir negando ese amor y a la vez resignificar Cándolo inconscientemente en la vida actual, con el sufrimiento más atroz como resultado. El yo se ve amenazado por la repetición traumática de lo que ha sido repudiado de la vida actual. Mediante la repetición neurótica, el sujeto persigue su propia disolución, su propia descomposición y esta búsqueda revela una potencia, pero no del sujeto, sino más bien de la potencia de un deseo que persigue la disolución del sujeto porque este supone un obstáculo para él. Si el sujeto se produce mediante el repudio, ello quiere decir que se produce por una condición de la que por definición se encuentra superado y diferenciado. El deseo intentará descomponer al sujeto, pero se verá coartado precisamente porque el sujeto en cuyo nombre opera. El hecho de que la contrariedad del deseo resulte crucial por el sometimiento implica que para poder persistir el sujeto debe frustrar su propio deseo. Y para que el deseo pueda triunfar, el sujeto debe verse amenazado con la disolución. Por consiguiente, y de acuerdo con este modelo, el estar vuelto contra sí mismo, su deseo, parece ser la condición para la persistencia del sujeto. De ser las condiciones de la propia subordinación, es entonces un requisito para persistir como una misma. ¿Qué significa abrazar la misma forma de poder, la regulación, prohibición y supresión que amenaza a una con la desilusión justamente en un intento de persistir en la propia existencia? No se trata simplemente de que el reconocimiento del otro sea necesario y de la subordinación confiere una forma de reconocimiento, sino más bien de que una depende del poder
para la propia formación, que dicha formación es imposible sin la dependencia y que la postura del sujeto adulto consiste precisamente en la negación y la resignificación de esa dependencia. El yo solo puede emerger negando su formación en la dependencia, las condiciones de su propia posibilidad. Sin embargo, se ve amenazado con el desequilibrio precisamente por esa negación, por la búsqueda inconsciente de la propia disolución mediante repeticiones neuróticas que resignifiquen las situaciones primarias, que no solo se niega a ver, sino que si desea seguir siendo él mismo, tampoco puede ver. Por supuesto, el hecho de estar fundado sobre algo que se niega a saber significa que está separado de sí mismo y que nunca podrá devenir o permanecer del todo como él mismo. Es que es realmente muy profundo. Sí, a mí me pega todo esto, me hace A mí chocar. también. Sí, o sea, realmente no podemos decir, ay, rompo todos mis vínculos porque de alguna manera vas a estar en la total soledad, o sea, no puedes romper tus vínculos de tajo, o sea, aunque quieras, porque yo escucho muchos, como lo he dicho en varios videos y lo he repetido, muchos LGTB más, ándale, separa de tu familia, sepárate de esto, sepárate de aquello, güey, espérate, ¿y tú lo hiciste? La mayoría de los que te dicen eso no lo hacen. Y esa es la contradicción. Es que es muy fácil decirlo, ¿no? Pero lo que analizamos ya de la situación laboral y Mm. social, ¿cómo lo haces? O sea, estando solo. Y lo que dice aquí ella es eso, o sea, en realidad no existe la persona aislada, eso no No. existe. O sea, incluso aunque te vayas de tu familia, no vas a irte a un lugar aislado, vas a un entramado social que ya está diseñado, Y que tiene reglas y que tiene que tiene supuestos. reglas, O sea, exactamente. cada sociedad es distinta porque muchos dicen, sáquenme de Latinoamérica, ¿estás segura? Porque ni tu cultura ni tu contexto va a caber en esa sociedad porque tiene reglas totalmente diferentes. No, hombre, ya he escuchado a muchos que se van de aquí, de México a Estados Unidos y cómo chocan porque es algo muy diferente. No, y además la ilusión, ¿no? Porque quizás muchos pudimos tener esa ilusión de que nos vamos a un país del norte económico o del primer mundo y vamos a tener todos los beneficios de las personas que viven ahí. En realidad, si tú te vas como latinoamericano a un país, digamos Estados Unidos o a un país europeo, no tienes los derechos que tienen ellos. Lo Correcto. sabemos, o sea, como la historia de vegano antisistema, justamente es esa su historia. Él se fue porque creyó que iba a recibir los derechos de ese país al que iba. ¿Y qué pasó? Lo trataron como un inmigrante. Sí, sí. Y es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos está este concepto de latino, ¿no? O sea, no te ven como uno de ellos, te ven como una persona extranjera. Sí, y aparte los latinos de generaciones ya viejos, por así ya establecidos, ven a los nuevos como una amenaza, decía un historiador, un sociólogo gringo. Quieren quitarse esa parte indígena, extraña, y no ser como ellos. Asimilarse. Sí, Sí, es lo mismo que hemos hablado de las personas de la diversidad, ¿no? sí, Como la sí. asimilación es un método, como dice aquí. O sea, para no verme yo en una situación en la que se me amenace de alguna manera, pues entonces prefiero someterme a eso que A en sí eso, mismo está oprimiendo. a eso que me Entonces, pide la sensibilidad heterosexual. Seguir repitiendo los mismos patrones para no separarme de la estructura. sí, en términos de Monique Wittig, para que no te vean como lo otro, o como el otro. O Así sea, es, mejor que me vean como parte del grupo. así es. Está muy profundo, ¿eh? La verdad que sí está. Ah, Es que se refiere a eso, o sea, se refiere a que nunca o sea, que hay interdependencia. hay Nunca vamos. interdependencia, nunca vamos a ser totalmente independientes, es lo que le decía a este amigo, o sea, ok, bueno, con la postura de la vacuna, yo lo veo en su situación, a ver, ¿eres rico? No. ¿Vas a vivir independiente o sustentable? No. Entonces,
Te la están pidiendo. ¿Qué vas a hacer? Y la verdad no Pero tiene opciones. sí, si se lo exigen en su trabajo, ese es el problema. Pero ahí yo también, era lo que decía yo al principio, ahí se puede hacer un ejercicio de resistencia. Obviamente, resistencia, no es que te vas a salir, ¿no? O sea, no te vas a salir. Decía un doctor que es alternativo también, haz lo que puedas, lucha como puedes y si no te quedas de otra, pues ni modo, porque no vas a salir, no puedes. Yo, por ejemplo, ahorita que no tengo un trabajo, no me he puesto la vacuna. Y mientras no me lo exigen, no me la voy a poner. Pero, ¿qué Pero pasa? te lo van a Ajá. exigir. Si en algún momento me lo exigen, pues obviamente, sí, no me va a quedar de otra. Pero por lo mismo yo decía, urge analizar esta situación, ¿no? Desde otro punto de vista que no sea el de las conspiraciones, porque prácticamente la única postura en contra de esto que ha sucedido está o sea, yo lo he visto en los canales de las conspiraciones, literal. Y el único que no, pues es Andreas Kalker, ¿no? Que él no habla mucho de conspiraciones ni nada de eso, pero tampoco entienden qué es lo que él ha trabajado, ¿no? O sea, ya está tachado por el sistema hegemónico, ya está, pues, ¿cómo se dice? Pues sí, ya está ya está cancelado, ¿no? Es de los grandes cancelados O desde el como principio. este señor, ¿no? Que van a matar, que es lo más probable, que ha creado agua de la nada, ¿no? De hecho, era lo que estaba yo platicando el otro día con alguien, o sea, ¿cómo es que Andreas Kalker no lo han, y me lo dijo así la persona con la que estaba hablando, dice, es que no sé cómo no lo han matado. ¿Sí? Lo van a O sea, desaparecer como al este que creó, ¿qué? No sé qué cosa para la inmunidad del VIH lo desaparecieron. y por eso yo digo, sí, sí, sí se me hace, yo siempre que veo un video de él, o sea, lo veo completo porque se me hace muy interesante todo lo que él dice, o sea, porque él lo dice en todas las entrevistas, es que yo no quiero dinero. O sea, yo no lo estoy haciendo por dinero y ya que que alguien diga eso ya es muy, para mí ya es muy sorprendente porque seguramente a él le ofrecieron, porque yo estaba viendo un video donde estaba diciendo, porque él tiene la patente del dióxido de cloro, entonces dijo, yo sabía lo que iba a pasar si yo se lo vendía a una empresa farmacéutica. Lo iban a comprar para nunca hacerlo, prácticamente, eso es lo que iban a hacer. No, O sea, porque no es para qué quieres, se les acaba el negocio y adiós. O sea, exactamente. Y es lo que han hecho con otros tipos de curas. O sea, si llega un investigador que descubre la cura para el cáncer, ¿qué van a hacer? Ah, se la compran, la patente, para ellos tener la patente, pero nunca sacan esa medicina. o solamente Eso es- la sacan para cierta gente, nada más. o la modifican para que no te cure, para que te más o menos te mejore, pero no al punto de que ya no necesites nada. Así funciona la industria farmacéutica, ese es el problema. Entonces, sí, o sea, te digo, la persona con la que está hablando dice, es que no sé cómo no lo han matado, o sea, porque sí, literalmente está exponiendo cómo funciona. Porque sí, porque de hecho él dice que el dióxido de cloro también cura el VIH. Me En estaba en diciendo en el libro este que le imprimí a mi mamá que decía que era un antídoto universal. ¿Imprimiste el libro de él o qué? Sí, se lo regalé a mi Ojo. mamá, que ella lo tiene. El de Andreas Kalker. Ujú. Sí, yo también, yo lo tengo aquí en la casa. Ah, pues así como ese de Judith Butler, yo lo imprimí. Lo voy a volver a hacer una copia para mí, pero a leerlo yo. Sí, de hecho, ahora estaba viendo un chico, estaba hablando así muy desesperado de que tenía su novio internado de VIH en el IMSS y que no estaban haciendo nada. Y si estaba yo pensando, pues le voy a escribir. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Pasa esto, ¿no? Que es un tipo de terapia que no tiene nada que ver con la alopatía, con la industria farmacéutica. Pues lo que decía a ver si no nos censuran el video, este, pues el doctor homeópata con el que me estoy tratando, o sea, nosotros hemos sacado mucha gente de la cosa esta, del bicho, con puro dióxido de cloro. Porque ya se comprobó que funciona. Pero lo que pasa que hay una empresa publicitaria para decir que no hay otra cura.
sea, como que no hay cura, pues básicamente. Que no hay cura y que la única solución es la vacuna. Por eso es un problema, o sea, porque hay este discurso, ¿no? De que, ay, si no te vacunas, eres un irresponsable porque entonces vas a matar a la otra gente. Prácticamente ya eres un arma andante. Pues la Este, hermandad son ellos con la necropolítica, porque esto es una necropolítica. es una necropolítica, porque ya desde ese discurso, o sea, si lo analizas, es lo que te están diciendo, que prácticamente tú eres un arma viviente, o sea, sin, y no solo una vacuna, ¿no? Porque ese es el problema, que es vacuna tras vacuna, o sea, no sabemos cuántas vacunas, porque hay variantes del virus, entonces ya te tienes que vacunar el siguiente año porque se viene la variante. De no sé qué, bla, 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 y así, ¿no? Entonces, ¿y por qué no se, o sea, porque que yo sepa ya hay dos curas, una el dióxido de cloro y otra la ivermectina, que la ivermectina sí es un medicamento oficial, pero que supuestamente es para animales, eso investigué, pero que ya investigaron que si tú te la tomas te quita el virus, o sea, te curas literalmente. Entonces, ¿por qué no se ha hecho público esto? Pues porque ya, de hecho, en un video de uno de los médicos de aquí de México, él lo dijo. Se le preguntaron, entonces, ¿por qué no se ha hecho público? Pues para mí porque ya tienen o sea, son órdenes de arriba, o sea, hay un contrato para decir que no existe cura, literalmente. O sea, Pues sí, o sea, y fue una forma de destronar la economía también, de hacerlo más, ahora sí que la brecha de desigualdad hacerla más pronunciada, quién puede tener clases, quién puede tener acceso a un empleo, quién no, o sea, quién está quedando atrás, ¿no? Y los mismos, para mí fue eso. para O mí sea, también fue eso. es tirar la economía. ¿Y de quién? De hecho, eso sí lo dijimos en un video anterior, no, no de los pequeños empresarios, del que tiene su negocio aquí en la esquina, no. No, no de los grandes empresarios, del que tiene su negocio aquí en la esquina. Esos son los que tiraron. Porque Amazon, Facebook, Si estás no. viendo la imagen, de la imagen esta, ¿no? Que publicaron, ¿sí la viste? La imagen esta que publicaron en Tijuana, que es el edificio de Amazon, bien bonito acá, así todo, y los suburbios de Tijuana, o sea, literal, o sea, los no manches. Por eso quieren censurar las redes sociales, para que la gente no se dé cuenta. Y pues ya están censuradas, ¿no? O sea, bueno, por lo menos Facebook, que es la de las principales. Pues sí. Sobre todo esto del virus, pues ya hay un discurso, bueno, desde antes, ¿no? Desde que empezó. Se hizo un discurso de que se podía Espérame, decir. Bueno. espérame, déjame pasar el video. Listo ya. Ah, ok. ¿Qué pasa? Pues nada, preguntando dónde están mis papás, pues ya les dije. Y así. Ok. Ok. Sí, entonces te digo, por eso quería yo dar ese curso, porque no hay prácticamente ningún análisis. Busqué y creo que había uno de una universidad donde brevemente, o sea, como que lo sugirieron. Estaban trabajando Foucault, Pues sí. pero prácticamente no hay nada. Así que fuera de los discursos de conspiración y eso, no hay nadie que esté cuestionando esa, porque es una necropolítica, o sea, y biopolítica, o sea, te están metiendo el miedo de. Y también tiene que ver con lo que dice aquí, o sea, yo acepto ese discurso, ¿para qué? Pues para poder tener lo que decimos, porque quiero seguir teniendo trabajo, Para poder existir, para poder seguir socializando. aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo no me quiera vacunar, me voy a tener que vacunar porque de eso depende que me den un trabajo y que yo mantenga mi vida. Así es. Estaba escuchando el otro día que ya para ir a restaurantes y a socializar te van a pedir esa madre, el pasaporte de salud. Imagínate. Incluso yo, que no me he vacunado, pero ¿qué pasa? Si no me quiero vacunar, voy a tener que buscar una falsificación, aunque sea. O sea, no puedo decir directamente no me quiero vacunar o no me vacuné. ¿Por qué? Porque entonces no me van a dejar hacer. Si me lo exigen en un trabajo, no voy a poder estar ahí. Sí. Bueno, Entonces, ¿en qué nos quedamos? en la ambivalencia, ¿no? Ah, ¿sigo yo? Sí, sí, esto. Ambivalencia. La noción de sujeto ha generado mucha controversia dentro de los recientes debates teóricos.
siendo defendida por algunos como condición previa necesaria de la potencia y denostada por otros como un vestigio de dominio que debe ser rechazado. Mi propósito no es enumerar ni resolver las manifestaciones contemporáneas del debate. Más bien me propongo tomar en consideración una paradoja que suele estructurarlo y hace que casi siempre desemboque en demostraciones de ambivalencia. ¿Cómo es posible que el sujeto al cual se considera condición e instrumento de la potencia sea al mismo tiempo efecto de la subordinación, entendida esta como privación de la potencia? Si la subordinación es la condición de posibilidad de la potencia, ¿cómo podemos concebir esta en oposición a las fuerzas de la subordinación? O sea, es una paradoja. Pues sí. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahorita, no? O sea, o por el ejemplo que yo ponía, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo, pero pues a fin de cuentas tengo que hacerlo si quiero estar en ese contexto, si quiero existir en ese contexto, porque si no, no voy a poder existir ahí. ¿Y a dónde chingados te vas? Está como Slavoj Zizek decía, ¿no? Pues sí, en su libro. Pues sí, los ricos van a poder andar donde quieran, tienen sus dietas privadas, yo qué sé, ¿no? O sea, pero la gente común y corriente va a tener que vivir con esta cosa. Exactamente. Y por eso creo yo que sí es importante cuestionar este discurso, digamos, aunque no podamos hacer mucho, pero por lo menos sí idear algún tipo de estrategia de resistencia. Por ejemplo, tomar dióxido de cloro para mí es una estrategia de resistencia. O sea, primero entender que hay otro tipo de terapias, ¿no? Y luego, pues acudir a ellas si tienes esa posibilidad. Así es. ¿Quieres continuar? Sí, no te, ¿dónde está? Porque en la subordinación, ¿verdad? Ajá. Dice, el sujeto es presentado a menudo como si fuese intercambiable con la persona o el individuo. Sin embargo, la genealogía de la categoría crítica del sujeto sugiere que más que identificarse de manera estricta con el individuo, debe considerarse el sujeto como una categoría lingüística, como un comodín, una estructura en formación. Los individuos llegan a ocupar el lugar del sujeto. El sujeto emerge simultáneamente como lugar y adquieren inteligibilidad solo en tanto que están, por así decir, previamente establecidos en el lenguaje. El sujeto ofrece la oportunidad lingüística para que el individuo alcance y reproduzca la inteligibilidad, la condición lingüística de su existencia y su potencia. Ningún individuo deviene sujeto sin antes padecer sujeción o experimentación o experimentar subjetivación. Otra traducción del francés de adjectivement. No tiene mucho sentido tratar al individuo como término inteligible si sostenemos que los individuos adquieren inteligibilidad al devenir sujetos. Paradójicamente, no podemos hacer referencia inteligible a los individuos o a su devenir sin referencia previa a su condición de sujetos. El relato de la sujeción es inevitablemente circular, puesto que presupone el mismo sujeto del que pretende dar cuenta. Por un lado, el sujeto solo puede referirse a su propia génesis adoptando una perspectiva de tercera persona con respecto a sí mismo, es decir, desposeyéndose de su propia perspectiva al narrar su génesis. Por otro lado, la narración de la constitución del sujeto presupone que dicha constitución ya ha tenido lugar y por tanto se produce a posteriori. El sujeto se pierde a sí mismo para relatar la historia de sí mismo. Wow. Pero al relatarla, está intentando dar cuenta de lo que la fundación narrativa ya ha dejado claro. ¿Qué significa entonces que el sujeto, que para algunos es presuposición de potencia, deba verse también como efecto del sometimiento? Este planteamiento sugiere que al oponerse a la subordinación, el sujeto reitera su sometimiento, idea compartida por el psicoanálisis y las explicaciones Foucaultianas. ¿Cómo podemos entonces explicar el sometimiento y cómo puede convertirse en lugar de alteración, aunque se trate de un poder que es ejercicio sobre el sujeto? El sometimiento es al mismo tiempo un poder asumido por el sujeto y esa asunción constituye el instrumento de su devenir. Pues sí,
Es que es una paradoja. Es por eso que es tan complicado entenderlo. Pues sí, por un lado supuestamente te apropias de tu autonomía, pero por el otro, para contar tu historia, tu vivencia, siempre lo haces desde como una tercera persona, porque no, en primera instancia no fuiste una persona independiente desde que naciste, sino que tuviste que depender de otros para poder existir. Exactamente. Por eso es lo que hablaba del niño, ¿no? O sea, probablemente ahora yo no puedo llevarme bien con mi papá, ¿no? Que creo que pone ese ejemplo, ¿cómo pude querer a esta persona que era mi papá? Pues sí, pero no me quedaba de otra, porque dependía de él, ¿no? Y muchos seguimos dependiendo o sea, de nuestros papás, y si no de nuestros papás, dependes de tu jefe. Por eso yo decía, ¿a dónde te vas que sea diferente? Y aunque seas libre, o sea, financieramente hablando, dependes de otros para poder subsistir, del que vende Sí, cosas, del que esto, del que aquello. O sea, no puedes, no eres un ser autosustentable. Ay, yo me creo mi propia comida, yo me creo mi propio aire, yo me creo mi propio refugio. Es una mentira eso. es una falacia. Sí. Por eso dice, o sea, lo que yo entiendo es que está diciendo que este concepto del individuo es falaz, no existe. Lo que existe es el sujeto. Somos sujetos, estamos sujetados a los dispositivos. Ahora que digas, bueno, no siempre voy a depender de lo que los demás me digan y eso es otra cosa, pero en el mundo real y material, a la hora de coexistir, porque podemos ser abstracciones muy chingonas y tener nuestra mente intacta, pero a la hora de coexistir en el mundo material, somos sujetos. Sí, exactamente. Y por eso traigo continuamente este ejemplo, ¿no? Porque a mí me llegaron mucho a decir también eso cuando estaba en la universidad. Bueno, ¿y por qué no te sales de tu casa? Ah, ¿No? sí, Sí, ¿por qué no sí. te sales? Buscas trabajo, te sales de tu casa. Y yo, bueno, aquí sí, ahora sí que sin hacer acto de egocentrismo, porque no había leído Judith Butler ni Foucault hasta a este nivel, pero yo ya como que lo tenía yo muy claro, ¿no? De decir, bueno, sí, me salgo de mi casa, ¿a dónde me voy? O sea, ¿a dónde me voy que realmente yo sea independiente? Y luego vivir a Porque, medias, o sea, no es de vivir a medias, o sea, ¿por qué muchos quieren independientes y están regresando a sus casos originales? ¿Por qué no están viendo ese fenómeno? Como que les vale, como que hay que taparlo, como que no existe y no es cierto, sí, ¿no? creo que en el próximo video podríamos analizar ese tema, ¿no? Sí, El sí. regreso de las personas a su casa natal. ¿Por qué? Y aquí ya lo estamos viendo, porque se reveló que era una falacia esa supuesta independencia. Pues O sea, en sí. realidad eran independientes. ¿Por qué? Porque tenían toda una estructura en la que podían, digamos, cambiar de trabajo, ¿no? Si ya no tienes este trabajo, cambias a otro. O tienes estabilidad laboral en el que estabas, pero ya ahorita con todos los despidos que hubo, Así que ya es. no es tan fácil conseguir otro trabajo, pues ¿qué pasa? No, pues sabes que esta supuesta independencia individual que te ofrecía el capitalismo se reveló como una falacia. Así es. Era tal. Entonces, y regresan con papi y con mami. Sí, con papi, con mami, o qué tal el fenómeno de los mentados roomies, ¿no? Antes no tendría, ay, antes, o sea, no sé, no, No, no yo la existía mayoría de eso. la gente que conozco vivía con roomies. O sea, de esta gente que se independizó supuestamente, ¿no? Porque, Sí, claro, pero ¿por qué vives con roomies? Porque no puedes pagar la renta tú solo. exactamente. Y yo también, probablemente también por eso yo nunca lo hice, ¿no? Porque yo también, o sea, mi aspiración era vivir solo, no irme con roomies. O sea, yo decía, Exactamente. exactamente, yo decía, para irme con roomies, pues me quedo con las 4 o 5 personas de mi familia. O sea, para que me voy a ir con unos Desconocidos. desconocidos. Exacto, con unos desconocidos que ni siquiera, todavía dijeras, bueno, son 5 amigos, ¿no? O 5 cinco amigos, 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 amiguísimos, así. pero Y de exacto, ellos te tendrían que puedes ser. fiar, imagínate, nada, mejor me quedo en mi casa. Esa fue mi postura y que el tiempo me dio la razón, ¿no? Más ahora en pandemia. Pues sí, es que, pues es que sufres maltrato psicológico y todo eso, pues sí, pero de ahí afuera que me espera también. No es tan fácil como dicen, ¿no? No, de hecho te digo, yo conocí personas que
O sea, literalmente nos iban a rentar una casa y ¿qué pasaba? Vivían con 3 roomies, 12 iban, pues ya su renta aumentaba, o sea, prácticamente córrele a conseguir a alguien más porque ya no me alcanza para pagar la renta. Y luego a quién metes en tu casa, porque ese es el otro problema, ¿no? O sea, tú rentas una casa, vas a vivir con otras personas, no sabes quiénes van a entrar. O sea, yo conocí gente que tuvieron problemas con sus roomies porque era gente que no, o no pagaban, o hacían desmadre y medio, no eran puntuales con la renta, aunque pagaran, ¿no? O tú mismo, o sea, si tú no tienes un trabajo estable, no puedes estar seguro de que vas a pagar una renta puntual. Entonces, todo eso es algo que la gente no lo ve. O sea, esta gente que te dice independízate, ahí sí que fácil. Ay, sí, qué fácil. De hecho, yo por eso caí gordo en los grupos activistas de aquí de Nayarit, lo voy a decir tal cual, ¡pip! Así, ¿no? Porque yo decía, ¿y cómo pues? O sea, no, es que el roomie, que no sé qué, es que aunque me mientan la madre y lo repita tanto en estos videos, sin el apoyo de tus familiares no es lo mismo. I'm sorry, lo siento mucho y aunque me mienten la madre, no me importa, pero no es igual. O apoyo financiero de alguien, ¿no? O sea, gente que Ujú. se consigue un esposo, un marido. Sí, o sea, realmente que sean dos, pero o sea, sí, esto solo, pues, ¿qué haces? Nada, nomás brincar y saltar para arriba. Solo no se puede, a menos que ya seas un empresario de los top, ¿no? Que digas, bueno, ya puedo comprar mi casa y irme a vivir solo, pues ahí sí. Pero volvemos a lo mismo, que es lo que estamos analizando aquí. Esas personas dependen de los empleados, que eso es algo que el capitalismo no lo revela. Se vende la Au- idea de, Aunque sí, están diciendo que está, ya se va a automatizar todo y ya se empieza desde dónde nos vas a llevar, o sea. bueno, hasta que lleguemos a eso ya va a ser una realidad, pero hasta ahorita se sigue dependiendo de los empleados, ¿no? O sea, de por más mínimo trabajo que hagan de cambiar las cosas para que las haga otra máquina, pues todavía necesitan ese empleado. Entonces, sí, o sea, es una falacia, pues, de que la persona es independiente de todo, ¿no? Porque incluso, claro, independiente de que si alguien tú tienes que ir a comprar la comida, esa comida la tuvo que producir alguien más. O sea que no Sí, es realmente que estás solo. exactamente. Eso me recuerda a unos chicos gays que conocí aquí de Nayarit, que sí, el muchacho vive con su pareja y todo y bla, 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 pero no paga renta. Y es que mucha gente no llega a esa conciencia es una conciencia de clase, no llegan a esa conciencia de clase porque no lo viven, ¿no? Nosotros tenemos la conciencia porque ya lo vivimos. O sea, porque ya fuimos, yo por lo menos puedo decirlo, o sea, yo ya he trabajado en empresas, he ido a pedir trabajos que me han negado, he vivido con el sueldo de empleado y sé para lo que alcanza y no alcanza para pagar una renta. O sea, yo solo. No, Entonces, por eso lo sé. O sea, probablemente esta gente que, claro, ya se casa y se va a vivir con su esposo o lo que sea, pues nunca tiene esa conciencia porque lo mantienen. no, de hecho este niño sí es independiente, bueno, trabaja y todo, pero pues la ventaja que tiene es que no paga renta. Y es una gran ventaja. Que volvemos a lo mismo, porque yo no me salí de mi casa por lo mismo. Porque dije, claro, no es lo mismo trabajar pagando renta y que se te vaya todo en la renta, porque pues en eso se les va. Pues, sí. Que trabajar tú y ese dinero ya no pagar una renta. O sea, entonces ya puedes ahorrar más, incluso tener un ahorro, ¿no? Aunque sea pequeño, pero ahorras. Y sí, de hecho, a mí me pasaba eso. ¿Qué pasaba cuando ya no tenía trabajo? Yo vivía de esos ahorros. ¿Por qué? Porque no pagaba una renta. A mí me pica el dinero, lo voy a decir, y estoy endeudado por eso, pero pues, creo que financieramente sí soy muy torpe en ese aspecto. No, es que sí a mí lo que me ha funcionado es el ahorrar, pero porque no sé de economía. Probablemente si supiera más de economía, lo metería a algún tipo de cuenta de inversión o algo así, pero Ujú. no sé de eso realmente. De bitcoins, yo no he podido poner 100 pesos, que sí los pienso hacer, poner 100 pesos en los en Bitsu, ¿no? De esta plataforma donde comprar criptomonedas y esas cosas. ¿Tú sabes de eso? Ah, pues si sabes, nos asesoramos y hasta podemos hacer algo Ay, pues juntos. yo no sé, mi novia es la que sabe de ese pedo, la verdad. Yo, ¿Tu mamá? no, mi novia, no, mi mamá.
Mi Ajá. mamá es antigua. No, mi novia es la que sabe de ese rollo. Yo la verdad sí soy muy torpe financieramente y me da vergüenza porque sé cómo están las cosas, pero la ansiedad y la codependencia. Pero bueno, Y pues mira, el primer paso es ahorrarse, o sea, si tienes algún tipo de ingreso, no gastarte todo y ahorrar una parte, aunque sea pequeña. pues Y sí, ya la parte más de empresario inteligente, pues es eso, o sea, poner ese dinero a que te, como dicen, la que que te dé, trabaja. que Ujú. trabaje, ¿no? Entre comillas, pero bueno. Sí, 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 bueno. sí. Pues estuvo interesante, se me hizo muy profundo porque creo que sí, hay mucho, o sea, en esto que leímos pues, se podrían sacar más cosas, ¿no? Pero hay que digerirlo. Hay que digerirlo, la verdad ya se me quemó el cerebro, ¿para qué te digo que no sé si se me quemó el cerebro? La verdad es que sí está muy, muy, muy profundo esta Es que cuestión. tomar a Freud y a Foucault no es cualquier cosa, o sea, lo que hizo aquí fue eso, o sea, tomó Freud y Foucault y los hizo dialogar. Sí, o sea, porque realmente, ay, que hubiera dado en esa época de las horas nalgas, ¿no? Poder discutir, discutir, discutir estos temas, ¿no? Pero es que es eso, la gente lo único que ve es la materialidad, o sea, no se pone a analizar las abstracciones y de eso vivimos también de abstracciones y cómo nos alinean de alguna manera y no lo vemos. Es lo que dice acá Judith Y es lo que Butler. está diciendo ella aquí exactamente. Sí, yo también entendí eso, total. Sí, o sea, que nosotros creemos que, ay, sí, ya soy independiente. ¿Cuál? Sí, o sea, por ejemplo, dicen, la filosofía no sirve para nada. Pues no, porque no se ve. Porque no entienden lo que está pasando. O sea, si No, entendieran lo que estamos nosotros entendiendo aquí, ¿no? O sea, cómo, aunque tú te vayas de empresario, lo que sea, y logres que digas, yo me voy de mi casa y lo que sea, no eres realmente independiente. O sea, dependes de toda una estructura. pues sí, Pero el está, capitalismo te vende que eres independiente. Esa es la trampa. esa es la trampa. Además, te voy a decir algo. Y bueno, aunque yo trabaje limpiando pisos, pero con esta información y esta formación realmente, yo no me arrepiento de haber estudiado filosofía. Lo que sí me arrepiento es que no se le dé el valor que realmente necesita la filosofía. Eso es lo único que siento que, ay, yo pienso que sí me equivoqué. Tal vez me equivoqué en decir, bueno, no tengo palancas, la verdad. Yo pensaba que sí, pero pues al final resultó que no, porque no cumplí con la estructura esperada. Pero bueno, no me arrepiento del todo de esta formación, porque pues, tengo lentes que me permiten ver cosas que los demás mortales no pueden ver. Pues es que sí. O sea, y no te deprimas, o sea, porque como te digo, sí podríamos encontrar alguna manera, pero es esto, o sea, y tenemos que inventárnosla nosotros, porque pues el sistema no nos la va a dar, obviamente. Pues si lo estamos criticando. Pues de hecho sí, el sistema no lo paga porque no conviene que la gente sepa de filosofía, porque si la gente realmente supiera de filosofía y de historia, ya tuviéramos una revolución Te digo mañana. que fue la gran decepción que yo tuve en esa universidad de sociología. Pasó eso, o sea, que yo dije, ¿cómo? O sea, ni siquiera aquí se puede cuestionar eso, porque están alineados con los discursos oficiales. Pues sí, porque de alguna manera, que lo que dijimos, tienen que comer. Y dependen de los políticos. O sea, la universidad aquí no es autónoma, es la universidad del Estado. Ay, pues Dice, está acá también, aquí en Nayarit es el mismo modelo. Es el mismo modelo. de hecho, no sé qué universidad lo sea, la UNAM dicen que sí lo son. Ay, ¿cuál? Dicen, Es, no es cierto, el presidente elige rector. ¿Es en serio? Sí, ahí no el presidente, pues, pero la política elige rector. Entonces tampoco. Tampoco es autónoma. Autónoma, a mí, creo que, bueno, ya iba a decir una palabra. Se va a apagar la cámara. Ya se va a acabar. Bueno, Sí, entonces nos vemos la... Ok, la próxima. sí, Bye ya sacamos bye. mucho. Ya se Bye. acabó. Bye.